Ya estamos de regreso en esta edición de Cable Noticias. Les contamos que hoy visita a la zona la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hood, quien va a desarrollar una serie de actividades que tienen que ver, entre otras cosas, con el tema del gobierno, pero también temas referidos a su cartera de Transporte y Telecomunicaciones, que es a la que nos vamos a abocar ahora con la ministra. ¿Qué tal, ministra? Buenas tardes y bienvenida aquí al programa. Buenas tardes y muchas gracias por invitarnos. Gracias a usted, ministra, por venir. Bueno, primero que todo nos gustaría un poco saber el motivo de su visita. Obedece hoy día llegan una importante cantidad de buses eléctricos que se van a incorporar al parque vehicular de Santiago. Cuéntenos un poco qué significa esto en particular y obviamente la modernidad que va a implicar estos buses eléctricos, ¿no? Sí, esa es una de las razones de la visita. La razón inicial en la mañana era anunciar 5 nuevas patologías que se incorporan al auge. Así que tuvimos un encuentro en la gobernación con esos detalles. Y además, justo hoy empieza el desembarque de 183 nuevos buses eléctricos que vienen a reemplazar buses antiguos del sistema en Santiago. Y se empiezan a agregar además a buses que vamos a desplegar en las capitales regionales, también corredores eléctricos para que el cambio de calidad del sistema ocurra en Santiago y al mismo tiempo en regiones. Estos buses se van a incorporar al parque vehicular de Santiago primeramente, los que llegan hoy, ¿no? Eso los trae uno de los operadores que está habilitando un corredor completamente eléctrico, con paraderos especiales y flota full eléctrica. Así que esperamos que eso se transforme en un referente para construir nuevos corredores. Ellos tienen también ya los terminales habilitados con carga y recorren tramos largos dentro de Santiago, desde Peñalolén hasta Maipú, así que atraviesan la ciudad completa. Ministra, bueno, esto tiene que ver mucho también con el tema de la contaminación que hay en Santiago, pero además porque hoy día los temas energéticos son bien complejos y evidentemente ustedes apuntan hoy día a la electricidad como un modo de mover a la gente a través de estos nuevos medios, ¿no? Así es, cuando uno mira los planes estratégicos de transporte en el mundo desarrollado, no hay ninguno que no tenga la reducción de emisiones como objetivo central. Reducir emisiones es un objetivo y es una tarea de la primera prioridad en casi todo el mundo. Y nosotros estamos en el sector transporte avanzando en esta dirección, en reconvertir el sistema de transporte público por el impacto que tiene, mejorar la calidad del transporte público de manera que menos personas usen auto, que es otra forma de contribuir. Si nosotros logramos que las personas prefieran el transporte público, viajen en modo masivo, hay menos autos circulando en la calle. Así que también estamos apuntando en esa dirección, no solo en cambiar la energía de los buses, sino además la calidad, y por eso todos los buses del nuevo estándar tienen aire acondicionado, tienen señal Wi-Fi gratuita, cargadores de celulares, piso bajo, acceso universal, full equipo, como se puede decir, claro, iluminación LED, asientos acolchados, una serie de comodidades para atraer a las personas a usar transporte público. Bueno, y en este aspecto, ministra, ¿en qué momento había un plazo para que también estos buses comiencen a llegar a las regiones como usted muy bien plantea? Eso ya partió. Nosotros con el presidente Piñera hicimos el primer anuncio en Concepción de un recorrido, son 2 recorridos en realidad, que se van a hacer con buses eléctricos y van a estar durante el próximo año ya en funcionamiento a través de una licitación que va a convocar la empresa Ferrocarriles. Vamos a trabajar en ese caso con Ferrocarriles. Y en forma simultánea los operadores ya están interesados también en empezar a hacer una reconversión a motores eléctricos. Correcto. Bueno, ministra, en otro aspecto, y quería llevar al tema de lo que ocurre particularmente en San Antonio, el transporte público, especialmente en las micros, tiene una definición como de transporte urbano específicamente, o sea, rural quiero decir, y eso hace que las máquinas no sean muy modernas, que digamos, de repente hay algunas que están en bastantes malas condiciones. Y la idea es saber si en algún momento se va a poder modernizar la flota de buses que efectivamente recorre San Antonio y qué planes hay al respecto. Ese era el espíritu original de la ley de subsidio, que era entregar un subsidio en Santiago por cada pasajero transportado y hacer un fondo que se llama espejo, que es el equivalente de ese subsidio para distribuir en regiones. Y en términos del monto por pasajero es más o menos similar. Lo que nos pasa es que lo que se entrega en Santiago va todo al transporte público. Lo que nosotros entregamos a regiones, en regiones, los gobiernos regionales y los consejos regionales tienen opciones de inversión
y pueden votar por destinar esos fondos a otras cosas. Y en muchos casos no se destinan al transporte público, que es lo que nosotros quisiéramos. Hay un programa de renovación de flota que es muy activo. Hemos renovado, ayer justamente conmemoramos el bus número 5.000. 5.000 buses renovados y se chatarrizan los buses viejos. Eso es un subsidio que permite al operador comprar el bus y se le entrega una cantidad importante como un suplemento para que pueda efectivamente mejorar. Y eso, a nuestro juicio, ha ido más lento de lo que nosotros quisiéramos porque, como digo, los fondos no siempre son asignados a este fin en los consejos regionales. Así que mi llamado es a que los fondos que van para transporte público se destinen efectivamente a ese propósito y con eso podríamos renovar. Pero además, ya desde la semana pasada, hubo, o a comienzo de esta semana, una reunión entre los operadores de transporte público de los buses y nuestro Ceremi para José Emilio Guzmán, para avanzar en una modernización. A ellos les interesa mucho, a nosotros también nos interesa, así que tenemos la mejor disposición para hacer los cambios que sean necesarios de manera que ellos puedan modernizarse, traer vehículos más funcionales, renovar también, reducir la cantidad de años y dar un servicio que es el que las personas están esperando. Ministra, pero ¿cuánto pesa también, por ejemplo, las ganas que tengan o no tengan los empresarios del transporte? Porque ellos también son una parte de esto. Es que esto es como un círculo, porque si sus vehículos se van deteriorando, las personas no los usan, porque cuando el vehículo se deteriora, tiene problemas de mantención, afecta la regularidad, el servicio no es confiable, las personas toman otro modo, o toman taxi, o toman su auto, o usan bicicleta, o no sé, hacen otras cosas. Entonces, como se sube menos personas, también recaudan menos, y así se van muriendo los servicios de buses. Lo que nosotros estamos tratando de hacer es impulsar esta modernización para hacerlo más atractivo y ver en qué forma, en qué condiciones los empresarios pueden estar dispuestos a invertir y con el subsidio que se entrega hacer esta reconversión. Claro. Días atrás, ministra, y siguiendo con el tema del transporte público, Carabineros se detuvo, me parece, un número de 13 buses de la empresa Pullman que transitan entre Santiago y San Antonio y le encontraron que estaban adulterados los papeles con los cuales ellos transitan. Una situación que obviamente es bastante grave. Me gustaría saber qué injerencia o qué ha hecho el Ministerio una vez que tomaron conocimiento de este tema. Es muy grave, es gravísimo porque es un delito. Aquí hay normas de tránsito y nosotros fiscalizamos y revisamos los documentos, los estados de los vehículos, el cumplimiento de la frecuencia, pero cuando uno se encuentra con cosas como esta, que es falsificación de documentos, lo que hacemos es reportar a la fiscalía. Claro, son falsificados. Entonces, en ese caso nosotros damos cuenta al Ministerio Público. Cuando se confirma la falsificación, nosotros tenemos las atribuciones para suspender la operación de ese servicio. Así que es lo que nosotros tenemos que ahora confirmar, si la investigación valida este supuesto inicial de documentos falsificados. En ese caso nosotros sí podemos actuar sobre la continuidad del servicio, de ese servicio en particular. Sí, usted me ponía de ejemplo que el bus que se volcó tenía una situación similar, ¿no? Se acaba de confirmar hoy que efectivamente tenía una patente que no correspondía al bus, y eso también es un delito. Eso no se puede modificar, uno no puede cambiar la patente de un vehículo a otro. Y tampoco coincidían aparentemente los documentos, tampoco se entregó la lista de pasajeros. Tiene una serie de faltas, muchas de ellas son causal de cese de ese servicio. ¿Cuál sería el llamado que le haría usted entonces a los empresarios del transporte interregional e interprovincial? Yo le haría no solo a ellos, sino a todos los conductores y también a los peatones un llamado a la seguridad. Aquí no se trata de optimizar el rendimiento económico de una empresa, no se trata de apurarnos en un viaje, se trata de proteger la vida de los pasajeros y proteger nuestra propia vida. Tenemos una estadística que muestra que en Chile mueren más de 5 personas en promedio diario en accidente de tránsito. Es más que lo que muere por delincuencia, por ejemplo, y estamos todos mucho más preocupados de eso. Aquí hay normativa y nosotros podemos fiscalizar una parte, nunca vamos a poder fiscalizar el 100%, así como Carabineros tampoco puede cubrir el 100%, pero hay una disposición a cumplir la normativa que es necesario fortalecer. Hubo el fin de semana del 16 de julio
más de 400 personas detenidas por conducir en estado de ebriedad. Estado de ebriedad, y estaban conduciendo un auto. Entonces, sin conciencia alguna de que pueden matar a una persona. Y eso es algo que a nosotros nos tiene muy preocupados, porque vemos que se hace obligatorio el cinturón de seguridad, se prohíbe la conducción con alcohol, se hace obligatoria la silla de niños, y aún así las cifras siguen siendo altas. Entonces, mi llamado es a, por supuesto, fortalecer la fiscalización, pero más que nada a tomar conciencia. Esto no se resuelve si cada uno no toma conciencia, si la empresa no decide dar un buen servicio cuidando a sus pasajeros. Una empresa que falsifica, que permita que operen con papeles falsos, que cambia la patente de un vehículo a otro. Eso nos hace sospechar también de la revisión técnica. Si cambió la patente perfectamente, pudo haberle cambiado piezas al auto. Entonces, esos son delitos, son faltas graves que amenazan la seguridad de las personas. Mi llamado es a eso, a tomar conciencia de que una sociedad mejor es aquella en que podemos confiar mutuamente, y esto no está pasando. Dejamos un minuto el transporte de lado, ministra, nos abocamos al puerto, que otro tema que nos interesa. Por estos días está muy en boga el desarrollo del puerto exterior, pero siempre uno echa de menos las vías estructurantes que van a conectar el puerto, porque lamentablemente, usted lo debe saber, ministra, siempre hay problemas con los camiones que se meten dentro de la ciudad, hay accidentes también frecuentemente al acceso al puerto. Y me gustaría saber un poco en qué están ustedes como ministerio para tratar de solucionar un poco esos problemas, ¿no? Sí, sobre todo cuando tenemos un proyecto de la magnitud del puerto exterior de San Antonio, es impensable tener un proyecto de esa naturaleza y de ese volumen sin la conectividad adecuada, tanto ferroviaria como terrestre, de carretera. Así que estamos trabajando con el Ministerio de Obras Públicas para que en la licitación nueva de la Ruta 78 se resuelvan todos los problemas de acceso al puerto en forma anticipada, y también hemos formado un grupo de trabajo para abordar el desarrollo del puerto exterior en conjunto con el puerto de conexión, con el proyecto de conexión ferroviaria, porque están los dos muy vinculados, así que se están trabajando los dos en conjunto, en forma simultánea y bajo la supervisión de un conjunto de ministros, además. Claro. Bueno, es importante porque de todas maneras uno echa de menos esa situación en particular de la conectividad, que es como lo principal. ¿Y qué pasa con el puerto, que tiene que ver un poco? Sí. Resolver, además de la conectividad, los camiones en las calles también pueden resolverse si es que hay una mejor coordinación entre los generadores de carga, los transportistas, el puerto, y hay elementos de gestión en los que también estamos trabajando para que los camiones no tengan que esperar en las vías públicas, por ejemplo, que la programación sea más adecuada, que haya un sistema de información que les permita a ellos acudir al sitio a retirar o dejar contenedores cuando efectivamente la carga está ahí y no tenga que estar un día entero esperando. Ese tipo de cosas son más de corto plazo y también estamos avanzando en eso. Bueno, de todas maneras vamos a esperar que eso pueda ocurrir, porque de todas maneras, como usted muy bien señala, es un proyecto de gran envergadura y la ciudad no puede recibir todo el impacto de lo que eso va a significar. No, absolutamente, y uno no puede pensar tampoco en proyectos de esta escala sin considerar el impacto sobre la ciudad y sobre la vida diaria de todos los que viven acá y los que circulan por la ciudad. Es muy bueno tener un puerto de esta escala, pero tiene que ser con un beneficio para las personas y no con daño. Claro. ¿Y cómo ve la situación del puerto en particular? ¿Cómo ha visto lo que ha sido el progreso, lo que se espera de este puerto exterior que se va a desarrollar acá en San Antonio? El proyecto va bien encaminado, veo que la operación del puerto va bastante bien, sigue liderando San Antonio como el mayor movilizador de carga en Chile. Se siguen haciendo inversiones, hay un proyecto ahora de optimización de las operaciones, de manera que siempre tengamos la posibilidad de dar el servicio que las líneas navieras grandes necesitan. Chile está bastante atrás mano de los centros principales portuarios. Nosotros tenemos que asegurar, final, ¿no es cierto? Exacto, y tenemos que asegurar que las líneas de barcos grandes lleguen acá. Y para que lleguen tienen que tener un nivel de servicio y una productividad de operación muy alta, porque si no, no se justifica que vengan, porque una demora en esos barcos grandes cuesta mucho dinero y ellos paran donde les vale la pena parar, y si no, prefieren parar en un puerto grande y después tener un alimentador. Nosotros lo que queremos es que lleguen los barcos grandes directo acá. Que no nos convirtamos en un alimentador, que sea un puerto principal, ¿no es cierto? Justamente, y para eso tenemos que mantener siempre una buena oferta, una buena productividad del funcionamiento de los distintos terminales,
Y hasta ahora ha habido una buena coordinación público-privada para que eso ocurra, así que esperamos seguir en esa misma dirección. ¿Qué prioridad tiene San Antonio para el gobierno como puerto? Es la prioridad. Nosotros no es solo la prioridad del puerto exterior. Hay un polo portuario entre San Antonio y Valparaíso que hay que fortalecer. Y nosotros estamos trabajando fuertemente también en el Terminal 2 de Valparaíso, porque es el que está más cerca en el tiempo. Y va a haber una escasez de oferta portuaria que tenemos que resolver. Entonces hay que avanzar en ambos proyectos, pero como proyección de largo plazo del país y de la región, esto va más allá que nuestro país, la infraestructura portuaria que está prevista en San Antonio es la de mayor envergadura. Y finalmente, ministra, quiero pasar a otros temas que tienen que ver con las telecomunicaciones y un tema que también me gustaría un poco saber cuáles son los desafíos que va a tener Chile en este momento en tema de telecomunicaciones y qué se nos viene para el futuro. Tiene mucho. Hay algo que nosotros hemos llamado la matriz digital y esa matriz tiene algunos ejes, algunos que son los derechos de los consumidores, otros que son la inversión y el fomento a las inversiones, el otro es el desarrollo de infraestructura. En cada uno hay distintos elementos que son en nuestro plan de trabajo, pero entre las cosas más importantes, me parece, para nombrar, está la cobertura de fibra óptica en todas las comunas de Chile. ¿Todas las comunas de Chile? Todas las comunas, eso significa 10.000 kilómetros adicionales de fibra óptica. Ya hemos hecho parte del tendido, por ejemplo, acabamos de inaugurar la fibra óptica que viene desde Puerto Williams hasta Puerto Montt, con lo cual las comunas al sur de Puerto Montt empiezan a tener la posibilidad de una conexión con fibra óptica y nos faltan, como digo, 10.000 kilómetros para llegar como a la última milla, a los lugares finales de fibra para poder tener estabilidad en las comunicaciones. Ese es un proyecto tremendo. Otro proyecto grande es la conexión entre Chile, que es Latinoamérica a través de Chile y Asia, con fibra óptica submarina. Eso es un cable de enorme longitud y dificultad en el que estamos trabajando. La Corporación Andina de Fomento nos dio un aporte de $3 millones para avanzar en los estudios de factibilidad, así que también es un proyecto prioritario. Reducir la brecha digital, es decir, que todas las comunidades tengan acceso a Internet de buena calidad. Eso le va a cambiar la vida a mucha gente, especialmente en zonas rurales. Las zonas Wi-Fi gratuitas. Actualmente hay 1.200 zonas Wi-Fi gratuitas, queremos llevarla a 2.400, de manera que todas las personas puedan conectarse a Internet en distintos lugares. ¿Esa es la tendencia, dar Internet gratis a la mayor cantidad de personas? Esa es la tendencia y, por ejemplo, todos los buses nuevos que estamos trayendo en Santiago, el estándar Red, tiene Wi-Fi gratuito, todos los buses, y todos tienen cargadores para sus celulares, porque vemos que eso es un elemento clave en la vida de las personas. Así que tenemos todavía un buen camino por recorrer y promover la inversión después para el despliegue de 5G. 5G es la tecnología que nos va a permitir la telemedicina, la educación a distancia y necesitamos llegar a 60.000 antenas. O sea, hay una gran inversión de infraestructura, son antenas más pequeñas, pero de gran alcance. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre el 4G con el 5G, ministra? Es una enorme diferencia en velocidad de respuesta principalmente y por eso 5G abre la posibilidad para cosas que hasta ahora no se han hecho, como los vehículos autónomos. Un vehículo autónomo no puede no tener respuesta inmediata. Cuando llega la señal de que tiene que parar, no puede no recibir la respuesta y parar. Hicimos una prueba muy interesante cuando presentamos las posibilidades con un diagnóstico médico. Una señora embarazada, y la subsecretaria Guidi se puso un guante. Ese guante tiene sensores en los dedos. Y un médico obstetra estaba en otro lugar y él veía en su pantalla el examen y le daba a la subsecretaria con un joystick las señales para hacia qué lado, con este guante, hacia qué lado moverse en la guatita de la señora embarazada. Entonces con eso él iba dirigiendo el examen, pero estando en otro lugar y podía dar el diagnóstico de la señora embarazada. Imagínate lo que es eso para alguien que vive en zonas aisladas. Que una persona de la comunidad, entrenada en usar este guante, le puede hacer el examen para la ecografía
y el médico le pueda mandar el resultado de la ecografía aunque esté en otra región, por ejemplo. Eso sería fácil porque uno podría acceder a prestaciones médicas que muchas veces no las tiene uno en el lugar, ¿no? Controles de embarazo, por ejemplo, que las personas no tengan que desplazarse a veces cientos de kilómetros solo para hacerse un examen. Claro. Eso nos trae 5G, aplicaciones en minería, en robótica industrial, por supuesto que en toda la transferencia de datos, en pocos segundos se pueden transferir películas. Claro. Es un cambio muy grande, el Internet de las cosas, todo el control remoto, que uno pueda, por ejemplo, encender la calefacción antes de llegar a la casa, claro, o descongelar cosas prácticas. Y darle mayor utilidad, por ejemplo, a los celulares, porque sí, hoy día todo el mundo ya gira en torno al teléfono, todo lo tenemos en el celular. La vida está en el celular, entonces... Sí. Esto agrega capacidades, como digo, de control, de gestión, de información, y creemos que es muy necesario. Chile se ha mantenido como el país a la vanguardia en telecomunicaciones y queremos que con 5G mantengamos esa posición. Claro. Respecto a la televisión digital, que es otro tema, y se lo pregunto ya directamente de la industria también, se está avanzando en aquello, pero a veces me da la sensación de que nos atrasamos un poco en relación al resto de los países de América. Hubo un atraso, efectivamente, de más o menos 3 años. Nosotros reconocimos ese atraso y les dimos 4 años de postergación del límite para la transformación completa, para el apagón analógico, se le llama, claro. Pero no es una postergación solo de plazo, es una postergación condicionada. De manera que al primer año tienen que tener el 80% de la población con acceso a televisión digital. ¿Y ese qué año es? Es el próximo año. 2020. Así que tenemos condiciones que cumplir en los siguientes 3 años y de manera que al año 4 ya tengamos cobertura de televisión digital en todo Chile. Hablamos de 2023 probablemente, sí, ¿no? Exactamente. ¿Y qué significa este paso hacia la televisión digital en definitiva, ministra? Eso significa mucho más libertad de elección para las personas, mucho más canales para que las personas creativamente puedan emitir sus señales y ofrecer distintas opciones. Es mucho más flexibilidad, es estar en un mundo mucho más dinámico donde puede haber formatos distintos, segmentación a públicos muy de nicho, muy especializados, que puedan tener programación especial para ellos y puedan a través de sus teléfonos o distintos medios acceder a programas muy, como digo, que van dirigidos a ese público. Así que es, creo yo, ampliar las posibilidades para que todos podamos elegir lo que queramos, cuando queramos y a una buena velocidad. Buena noticia en telecomunicaciones a nivel general, entonces, ministra, ¿no? Sí, hay gran trabajo que hacer. La subsecretaria Guidi es muy activa y vamos avanzando. Tenemos que tomar acuerdos todavía con las empresas de telecomunicaciones. Hay procesos de licitación que abrir, hay inversiones que hacer, hay cobertura física que completar, así que tenemos un gran desafío por delante y esperamos poder avanzar a la velocidad que tenemos programada. Claro, ¿las zonas más aisladas de Chile? Son prioridad. De hecho, ella estuvo ayer en la región de la Araucanía, en Pailahueque, instalando internet a un colegio. Cuando los niños de zonas aisladas tienen acceso a internet, se les abre un mundo y dejan de estar lo aislados físicamente que están, porque pueden tener acceso al arte, a la cultura, a la literatura, a conversaciones, a películas, mucho más fácilmente que lo que es ahora, que están bloqueados por una distancia física. Claro. Bueno, ministra, le agradezco mucho que nos haya acompañado estos minutos aquí en Chilena FM, Canal 2 de San Antonio, y habernos conseguido esta entrevista con tantos temas que pudimos tratar y con todo el tiempo del mundo. Muchas gracias y un gusto de verte de nuevo. Gracias, ministra, que esté muy bien. La ministra de Transporte y Telecomunicaciones, Gloria Huth, está ahora acá en esta edición de Cable Noticias. Nos hemos alargado un poco, pero me valía la pena su presencia y aprovechar toda la información que nos entregó, con la cual además estamos llegando al final de nuestro espacio. Nos vamos a ir a una pausa y luego ya nos vamos con el informe del tiempo.